¿Qué tal, amigos? Vamos a grabar un video más para todos aquellos que les gusta la literatura. Y en este caso específicamente la literatura de terror, que es una de las que supuestamente tiene más seguidores. Sabemos que la literatura tiene muchísimos géneros, pero de los más importantes, de los que más leen, sobre todo la juventud, las personas de cierta edad también, es la literatura de terror. ¿Por qué? Porque el miedo, como quisiera comentarles, miren, este video se titula algo acerca del cine de terror, la literatura de terror y todo lo que tiene que ver con los miedos más profundos que tiene el ser humano. Sabemos que el miedo es uno de los más grandes temores que puede tener el ser humano, es decir, el miedo que surge inmemorialmente, ancestralmente. Y desde luego hay escritores que se han dedicado a explorar esos miedos a partir de sus experiencias, tanto físicas, mentales, como todo tipo de experiencia que les puede generar el poder escribir algo. Una de las obras más antiguas de las que se tiene memoria, tengo por aquí el libro, es Drácula. Drácula de Bram Stoker, escritor que, por cierto, allá en el siglo XIX, finales, escribió esta novela e inclusive en su inicio, en su prólogo, escribió acerca de los vampiros. Dijo: la fuerza del vampiro radica en que nadie cree en ellos, y desata pues toda una novela interesantísima acerca de uno de los mitos más importantes del género, que es el vampirismo. Pero también había otros temas, como la licantropía, la ciencia, el fantasma, los zombies, los aparecidos. Y en ese sentido hay una gran variedad de grandes escritores que ya en la época actual, en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, han hecho excelentes obras, novelas, fábulas, etcétera. Tengo aquí unos libros que les quiero recomendar. Hay un libro que se llama Las Moradas del Terror, que son cuentos fantásticos que tienen que ver con casas embrujadas, con casas en praderas alejadas del mundanal, ciudades perdidas en la nada, en la mente de los escritores. En este libro se nos narra precisamente una premisa, es decir, sería bueno que supiéramos quién habitó nuestra casa en la que vivimos antes que nosotros. Vale la pena pensar en esto. Hay también un libro muy interesante que se llama El Gran Libro de Terror. Aquí lo tienen, es el Gran Libro del Terror allá de los años 80, 1984, 85, donde más de 50 escritores se dedicaron a narrar grandes y maravillosas historias de este género. Autores desde Stephen King, que es el clásico, autores como Ramsey Campbell, como Robert Bloch, como Richard Christian Matheson, Felice Picano, Ramsey Campbell y bueno, muchísimos autores que describen aquí más que nada sus historias. Uno de ellos, por ejemplo, explicaba en uno de sus relatos, que se llama La mano en el guante, de Robert Aickman. Por cierto, este relato se daba un prólogo muy interesante que atraía mucho la imaginación. En este caso, el escritor decía lo siguiente en el prólogo: esta es la historia de una mujer triste que ha quedado desencantada. Llora, llora su pérdida, y entonces se pregunta en lo más profundo de su mente: ¿cómo curar un corazón roto? Y en lo más profundo de su mente viene la respuesta: pues matando al hombre que lo ha roto. Y en ese sentido se narra una venganza de proporciones descomunales. Hay otro libro que se llama Pesadilla, una selección del gran pues editor Douglas Winter, donde hay un cuento muy interesante que habla acerca sobre todo de la relación del cine en relación con la literatura, donde se visualizan las más grandes fantasías de un niño. En otro libro más, también ya de finales del siglo pasado, se llama Psicópata Americano o American Psycho. Por cierto, se hizo una película de este libro. El autor es muy reconocido, se llama Bret Easton Hastings. Este escritor pues narró una fábula contemporánea terrorífica acerca de lo que pasa en Nueva York de nuestra actualidad, y cómo se relaciona el materialismo, el deseo de ser mejor, el deseo de superarse, pero también cómo se mezcla esto con el pasar sobre encima de la gente. Y también lo que actualmente se conoce como los narco juniors, o las personas que desean de alguna manera superarse, pero a partir de
pues pasar sobre los demás. En Psicópata Americano, el libro, tanto como la película, se visualiza esta historia que es trascendente, ¿no? Sobre todo por una situación, la situación que se verifica en relación con los psicópatas, porque la psicopatía va muy ligada con el terror en general. El terror pues nunca va a tener un fin. Los libros de terror sobre todo nos explican algo muy importante, es decir, lo que vas a leer es fantástico, pero puede ocurrir. Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir y no todo lo que deseamos puede llegar a ser bueno o positivo. En fin, la invitación es a que ustedes lean. Aquí está la recomendación nada más de su amigo Ricardo Ramos, pero la idea es que ustedes lean estos libros porque seguramente se van a espantar. Gracias y estaremos pronto en contacto con ustedes.